La epístola de hoy es tomada del apóstol San Juan y dice lo siguiente: carísimos, todo lo que nace de Dios vence al mundo, y lo que nos hace alcanzar victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino en el agua y en la sangre, no en el agua solo, sino en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio de que Cristo es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son una misma cosa. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres son una misma cosa. Si admitimos el testimonio de los hombres, mayor testimonio es el de Dios. Ahora bien, el de Dios, cuyo testimonio es mayor, porque testificó acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí el testimonio de Dios. El Evangelio es tomado del evangelista San Juan y dice lo siguiente: en aquel tiempo, aquel mismo día, primero después del sábado, siendo ya tarde y estando cerradas las puertas de la casa, en donde se hallaban juntos los discípulos, por miedo a los judíos, vino Jesús y apareciéndose en medio de ellos les dijo: la paz sea con vosotros. Esto dicho, les mostró manos y costado. Se llenaron de gozo los discípulos viendo al Señor. Les dijo de nuevo: la paz sea con vosotros. Como mi Padre me envió, así también yo os envío. Dichos estas palabras, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Quedan perdonados los pecados a aquellos a quienes los perdonareis, y quedan retenidos a los que se los retengáis. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mas él les dijo: si no veo en sus manos la hendidura de los clavos, y metiere el dedo en el agujero de los clavos, y meto mi mano en su costado, no lo creeré. Y al cabo de 8 días estaban otra vez sus discípulos dentro, y Tomás con ellos. Vino Jesús, estando cerradas las puertas, y apareciéndose en medio de ellos, les dijo: la paz sea con vosotros. Y después dijo a Tomás: mete aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Respondió Tomás y les dijo: Señor mío y Dios mío. Le dijo Jesús: porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que, sin haber visto, han creído. Otros muchos milagros hizo Jesús ante sus discípulos, que no están escritos en este libro, mas estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La oración colecta de la misa de hoy dice lo siguiente: haz, te rogamos, oh Dios omnipotente, que habiendo celebrado las fiestas de Pascua, continuemos con tu gracia, realizando su ideal en nuestras vidas y costumbres. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermosa la colecta del día de hoy, hermosa la epístola, el Evangelio, los textos de esta Santa Misa. Hoy la Iglesia, ya la Santa Iglesia, como una buena madre, conociendo la debilidad de sus hijos y conociendo también nuestras miserias, le pide a Dios Padre, a través de Cristo nuestro Señor, su Sacratísimo Hijo, que nos ayude a mantener este espíritu de Pascua, que nos ayude entonces a seguir viviendo en nuestra vida, en nuestras costumbres, lo que es el espíritu pascual, es decir, habiendo muerto con Cristo, resucitamos con Cristo y seguimos entonces la vida cristiana. No olvidar, ya pasó la fiesta de Pascua, ya gracias a Dios, Señor nuestro Jesucristo resucitado, vencedor de la muerte, ya no muere, qué esperanza para nosotros de la resurrección, que Cristo ya no muere. Entonces, así también vivir en esa vida de Pascua con unas notas que son características de este tiempo pascual. Hoy nuestro Señor, cuando se aparece estas 2 veces, como hemos visto ahora en el Santo Evangelio, que se aparece a los discípulos en el cenáculo, que estaban todos reunidos ahí, los apóstoles y sus discípulos, por miedo a los judíos, dice el Evangelio de hoy. ¿Cómo habrá sido la maldad de ellos, que incluso sobornó la sinagoga a los soldados romanos para decir que es la mentira que cuentan hasta hoy? Hasta hoy, 2000 años después, el judaísmo idólatra, la sinagoga idólatra, inventa que los apóstoles robaron el cuerpo de Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cómo habrán tenido de terror y temor? Porque dice el Evangelio que fueron a Pilatos a pedirle que por favor pusiera soldados, y fueron los soldados cuando nuestro Señor Jesucristo resucita a decirles que digan que vinieron en la noche mientras ellos dormían, fíjense.
que fueron los apóstoles que mientras los soldados dormían, se llevaron el cuerpo de Cristo nuestro Señor. Y San Agustín le dice lo más lógico que podría decir cualquiera, pero si estaban durmiendo, ¿cómo se dieron cuenta que eran los apóstoles que se llevaban el cuerpo de Cristo nuestro Señor? Si ellos dormían, no pudieron ver quién era. Entonces, hasta el día de hoy se enseña eso, pero si no hubiera resucitado Jesucristo, vana sería nuestra fe. Pero da una nota característica que es la nota del reino de Cristo, lo que es todo lo contrario a lo que es el reino del demonio. La paz sea con vosotros, dice nuestro Señor. Cada vez que se presenta ante ellos, Él les da este deseo de corazón y se la transmite con su presencia resucitada. La paz sea con vosotros. La paz, como lo define la filosofía, que es la tranquilidad del orden. Eso es, cuando ustedes dicen, bueno, estoy en paz, es porque está todo tranquilo, está todo ordenado, equilibrado, digamos así. Entonces, qué día tan pacífico se dice a veces. ¿Por qué? Porque hay sol, porque no hay viento, porque la temperatura es ideal. Qué cosa tan amorosa, ¿no es cierto? Ese saludo de Jesucristo nuestro Señor. Y qué importante que es en nosotros realmente, no solamente recibir la paz de Cristo, que no es la paz que da el mundo, dice nuestro Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy, antes de entrar a la pasión. Antes de ser crucificado, un día antes de ser crucificado y morir por amor a nosotros, les dice este gran mensaje: les dejo mi paz, la paz les doy, mi paz les dejo, mi paz, dice nuestro Señor Jesucristo, que no es la paz que puede dar el mundo. Buscamos nosotros como seres que deseamos la felicidad, porque todos fuimos creados para ella, y es lícito buscar la felicidad. El problema es que buscamos la felicidad donde no está. Y la posesión de la felicidad es lo que nos da paz, es lo que hace esa tranquilidad en el orden de nuestras vidas, digamos así. Cuando el hombre está con su conciencia arreglado con Dios, cuando el hombre se siente tranquilo porque nada lo acusa, cuando el ser humano se siente equilibrado y en paz porque no tiene problemas con el prójimo. Eso es la paz, y es ese estado que tenemos que buscar, que es ese estado que da la presencia y la gracia de Jesucristo. Hijos míos, qué importante, hijos míos, es vivir en paz. Es vivir en paz. En paz con Dios, en paz con nosotros mismos y en paz con los demás, con el prójimo. En paz con Dios primero por una conciencia tranquilizada. Es decir, Señor mío, yo me quiero salvar. Quiero llegar al cielo, quiero hacer las cosas que corresponden, quiero cumplir tu ley, porque es la forma de mostrarte mi amor. Hay almas que son más sensibles, hay almas que son menos sensibles, hay almas que pueden percibir la gracia, hay almas que no la perciben. Y que se confiesan, pobres almas, y dicen, bueno, yo sé que hice mal, estoy arrepentido de mis pecados, pero no siento que voy a llorar, no importa. La sensibilidad y el sentimiento en las cosas espirituales es completamente secundario. Yo sé que hice mal y voy a pedir a Dios el perdón por haber hecho mal. Y me siento mal por haberlo hecho y propongo no volver a hacerlo. Esas son las cualidades para que el alma se ponga en paz con Dios. Y a través de ahí, cuando uno está en paz con Dios y la conciencia no acusa de nada, y el pecador arrepentido y que ha sido perdonado de sus pecados ya no se culpa de nada, que muchas veces pasa eso y no podemos estar en paz aunque fuimos a confesarnos. Y nos confesamos bien y acusamos bien nuestros pecados y tenemos la disposición de no volver a cometerlos, pero no, ¿por qué lo hiciste? Y ahí viene el demonio otra vez y a decirnos la miseria humana, no, y mira cómo pecaste, y así empieza a poner dudas en el corazón. Cuando Dios perdona un alma en el sacramento de la confesión, esa alma no tiene ya más derecho a acusarse de nada. Y ese es uno de los grandes problemas espirituales que tiene el alma que se detiene, el pecador que se arrepiente y se confiesa para seguir adelante. Pero ¿y todo lo que hice? Y mi pasado pecador no lo dejan estar en paz. Ya se puso en paz con Dios, pero no puede ponerse en paz consigo mismo. Porque ahí también está el demonio metiendo cizaña. No te perdonó, o te confesaste mal, o si te confesaste bien, pero vas a volver a caer. Así le hacía el diablo a San Agustín. A San Agustín ¿por qué siempre lo ponemos de ejemplo? Porque fue este gran pecador que después de su conversión su corazón le quemaba en el pecho, se le quemaba la ropa del calor que sentía interno, el calor del amor del corazón. Por eso se lo hace a él con un corazón en la mano, inflamado, en llamas, de tanto que amó a Dios después de tanto haberlo ofendido. Y sin embargo él decía, cuando yo me quería convertir, sentía mis pasiones, sentía algo que cuando iba caminando me agarraban de la espalda, dice, me pellizcaban la espalda y me decían en mis oídos, no vas a poder vivir sin nosotros, no vas a poder vivir sin nosotras.
sin las pasiones, sin los pecados, sin los vicios. Tan acostumbrado estaba a pecar, a pesar de que se quería convertirse y estaba arrepintiendo de sus faltas. Y dice, y cuando yo miraba atrás a ver quién me hacía eso, quién me detenía, veía toda suerte de malicia, toda suerte de impurezas, toda suerte de desgracia. Y él creía que en su miseria y en el hábito de sus pecados ya no iba a poder dejar de pecar. Iba a sentir siempre esa atracción al pecado y no iba a poder estar en paz. Y sin embargo, convirtiéndose y arrepintiéndose el día de la gracia, empezó una vida de amor a Dios tan profunda que, les repito, el corazón le quemaba en el pecho. Del amor que sentía, así un amor sensible, no solamente ese amor espiritual de entender a Dios que lo había perdonado, sino que lo traslucía en una gratitud tan profunda que su corazón latía al ritmo del de Cristo. Por eso, hijos míos, qué importante que es la paz. Y después, cuando uno está en paz con Dios y aún uno está en paz con su propio corazón, que además es fundamental estar en paz con uno mismo, porque donde quiera que vayas te llevas contigo, dice la imitación de Cristo. A donde vas te llevas. Y la mayor parte de tu vida estás contigo mismo, no estás con los demás. Estamos un rato en sociedad, estamos un poco en la familia, estamos un rato en el trabajo, pero aún estado acompañado de gente, estamos siempre metidos en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestras intenciones, en nuestros deseos, en nuestros recuerdos. A donde quiera que vayas te llevas contigo. Entonces, estando en paz con Dios y tratando de estar en paz con uno mismo, qué importante es estar en paz con los demás. Cuando uno se la pasa peleando, discutiendo, cuando se la pasa juzgando, cuando se la pasa haciendo juicios del prójimo, siendo intolerantes, no siendo tolerados, qué difícil que es la vida, qué difícil que es estar en esas familias que están todo el día con caras largas, que se están mirando y parece que en el fondo del corazón, de vez de amarse, se están odiando. Y siempre es susceptible el esposo, la esposa, los hijos a enojarse por lo que dicen los demás, a no sentirse comprendidos, a no sentirse amados. Qué terribles que son esas vidas. ¿Cuántas veces no he escuchado almas que me dicen, si pudiera salir corriendo de mi casa saldría? Pero ¿cómo, si el hogar tiene que ser un refugio de amor, tiene que ser tu refugio? De venir agredido por el mundo, de venir agredido por el demonio, de venir de haber peleado contra las tentaciones del día. Llegar a casa tendría que ser un paraíso. Y sin embargo en casa nadie practica las virtudes del hogar. Nadie quiere estar en paz, primero porque no están en paz con Dios. Fíjense que cuando uno se empieza a convertir y quiere estar en paz con Dios, quiere estar en ese orden, en ese equilibrio espiritual, emocional, físico incluso, el pecado enferma, hijos, enferma la mente. El pecado hace somatizar al hombre y enferma el cuerpo. Me explico, pero como no queremos empezar a poner en orden todo eso, esa cadena de desórdenes, entonces después se refleja en nuestras vidas, aún estando solos. Y peor estando con los demás. Por eso les digo que cuando el alma está en paz, cuando el alma está en gracia, cuando el alma está bien con Dios, cuando el alma se conoce a sí misma, conoce sus defectos y trata de corregirlos, y está en paz con los demás, y transmite esa paz. La paz les doy, dice Jesucristo hoy. La paz se las dejo. Entonces tratemos de estar en paz con Dios, con nosotros, para poder estar en paz en nuestras relaciones humanas si somos seres sociables. Como ese monje que yo les contaba el ejemplo, que era muy corajudo. Un religioso sí, el llamado de Dios, tenía la vocación y todo, pero su pecado que le había viciado su vida era la inclinación a la ira. Y se enojaba por todo en el convento, y hacía problemas por todo, y en vez de decir era yo, le echaba la culpa a los demás. Lo cuenta el San Casiano en los monjes del desierto, donde había monasterios de 10.000 monjes. Y tenían que llevar vida común. Pero este hombre se enojaba con todo y era intratable, era insoportable. Pero el problema es que la culpa no era de él, la culpa era de los demás que me hacen enojar, que me dijeron esto, que me dijeron lo otro. ¿Les hace pensar en alguien esto que estoy describiendo? No en alguien de al lado. No se reconocen a veces en este monje iracundo, e impaciente e intolerante. Y entonces él empieza a molestar, a darle guerra al superior. ¿Acá son todos malos? ¿El único bueno soy yo? Entonces, por favor, déjenme ir a vivir una vida de ermitaño porque ustedes me impiden, estos hermanos míos me impiden ser santo. Porque me hacen, porque me dicen, porque me miran, porque no me miran, porque me hablan, porque no me hablan, porque me cruzan, porque no me cruzan. Entonces, por favor, Santo Abad, déjame ir a ser monje ermitaño, porque así voy a poder amar a Dios sobre todas las cosas.
Pues bueno, estaba, dale, muere, dale lata al pobre Abad hasta que dice, ¿sabes qué? Vete a ser ermitaño. Y si nosotros somos el impedimento para que tú seas santo, pues vete a ser santo. Y ahí entonces se va muy mono él y muy contento porque bueno, ahora ya me libré de estos monstruos, de estos plomos remanchados que van a hacerme la vida que me hacen la vida de cuadro, ahora sí voy a levantarme por los aires y voy a ver a Dios. Pues se va a la ermita y en la ermita tenía que ir a buscar el agua todos los días de la mañana en un cántaro de barro, en un cantarito de barro, de barro, sí, de barro cocido. Ahí iba él con su cantarito y traía el agua, y a la tarde iba con el cantarito y traía el agua. Y un día pone el cantarito al lado de la fuente y que el cantarito se le inclina y no puede poner y se le vuelca el agua. Entonces, bueno, ahí medio lo pone por primera vez muy tranquilo, porque esos días de no haber visto a nadie, claro, estaba muy feliz. Después vuelve a poner el cantarito y se le vuelve a caer y ya empieza un poquitito la impaciencia, ya está, que así, hasta que la cuarta vez agarra una piedra y le rompe el cántaro. Y ahí él se da cuenta que culpa tenía el cántaro, que era él el problema. La ira la llevaba él adentro. ¿Me explico? Y ahí vuelve, gracias a Dios recibió esta lección que Dios le mandó a través de un cantarito de barro. Recibió la lección y volvió a pedir perdón al monasterio. Y ahí entonces él empezó a pulir su ira, él empezó a pulir sus defectos, él empezó a corregir su ira, su intolerancia, su impaciencia, para poder hacerle la vida un poco más feliz a los demás. Ustedes saben, él decía, no, estos me hacen la vida de cuadro, y por eso contestaba mal, y por eso miraba mal, y por eso no respondía, y por eso así vivía. Y no, a los que le hacía la vida de cuadro eran sus hermanos. No seamos este monje, hijos míos, en nuestras casas. No le hagamos la vida de cuadro a los demás. Y cuando pasa eso, es porque no estamos en paz. Es porque no estamos en paz. Y si no estamos en paz con el prójimo, es porque no estamos en paz con nosotros, porque lo que llevamos adentro lo transmitimos. Hay almas pacíficas que nos dicen, Dios mío, ¿cómo pueden ser así? Y sin embargo, hay unas que son por naturaleza y otras que son por gracia. San Francisco de Sales era un monstruo de ira. San Pablo, cuando se habla de San Pablo, era un himno a la furia, dicen, en su deseo de ser bueno y de ser santo. San Francisco de Sales se enojaba y para no decir nada se callaba la boca, pero se tenía que ir a acostar porque empezaba a temblar, se ponía ronchado, le salían ronchas de cómo reaccionaba a apagar el furor de la pasión. Por eso, hijos míos, ahora vamos a ir entendiendo un poco más qué importante es estar en paz. Y fíjense que ese fue el saludo que Jesucristo les dio a los apóstoles y a sus discípulos. No les dijo, ¿saben qué? Bueno, van a cantar mejor, o ustedes van a ser almas más puras, o realmente que la humildad sea con vosotros. No, que la paz sea con vosotros, porque esa paz es un trabajo espiritual inmenso. Primero con uno mismo. A veces, dice la imitación de Cristo, hay días que no nos soportamos ni nosotros mismos, que nos miramos en el espejo y lo primero que hacemos es encararnos. ¿Y tú qué? Y así empieza el día. Y encarándonos a nosotros, después empezamos a encarar a los demás. Y volvemos a este círculo, a ese monje que le echaba la culpa a todos. Pero él era una perita en dulce. Y sin embargo, era un monstruo. Empecemos entonces a ordenar así nuestra vida para sembrar en el alma, para cosechar paz. Y si sembramos en el alma, tenemos que sembrar amor de Dios primero, amor de uno mismo, el verdadero amor propio. Me quiero salvar. Lo demás no es amor. Quiero tener dinero, quiero ir de vacaciones, quiero tener amores. No, eso no es un verdadero amor. El verdadero amor es amar a Dios y el verdadero amor a sí mismo es querer salvarse. Y después ese me quiero salvar, se lo voy a dar a los demás. Así como yo me quiero salvar, yo quiero también que tú te salves. Entonces te voy a llegar con caridad, te voy a llegar con comprensión, te voy a llegar con tolerancia. Por eso les decía recién las virtudes del hogar. El buen humor en el hogar, la alegría del hogar, la sonrisa en el hogar, la paciencia. Qué importantes que son. Por eso vamos a empezar a practicarlas. Es una gran enseñanza esta. Este evangelio es hermoso. Porque es lo primero que trae Jesucristo. Qué hermoso debe haber sido verlo atravesar la puerta del cenáculo, el muro del cenáculo, como un cuerpo glorioso. Y cuánta respuesta tenemos que dar nosotros, y no ser como Santo Tomás Apóstol, incrédulo.
que Dios podría haber dicho cuánto amor le tenía. Así que tú no crees, pues endurécete tu corazón y ahí tú te vas a quedar en tu desgracia. Porque estuviste conmigo, me viste, te prometí, viste hacerme milagros, viste resucitar muertos, multiplicar los panes, y ahora dice que si no metes tu mano en el costado y no metes tu dedo en la llaga, ¿no vas a creer? Soberbio como el demonio, ¿no vas a creer? Porque me tienes que ver para creer. Pues dígale que venga, y a la próxima vez cuando vino, ¿saben qué? Toca muchacho, toca, pon aquí tu dedo, pon aquí tu mano en mi llaga. Y no seas incrédulo, le dice Jesucristo, sino fiel, sino crédulo, cree sin ver. Por eso la gran bienaventuranza que le da Dios nuestro Señor. Ahora el mundo del hombre moderno, que realmente un niño adelante de un genio, todos le piden a Dios por qué, y a Dios por qué, y por qué a mí, muéstrame un camino, y muéstrame señales, y muéstrame esto, y muéstrame aquello. ¿Quién se cree que somos nosotros para pedirle a Dios que nos muestre señales? Además, tantas señales no tenemos en el mundo, que cualquier alma, aún corta de entendimiento, puede ver y comprender el primer paso de la fe, que es el conocimiento de Dios. El que no cree es porque no le conviene. No quiere creer porque, claro, tengo que ir a confesarme, tengo que cambiar de vida, tengo que practicar virtudes. Y sin embargo, bienaventurado eres, dice nuestro Señor, a los que creyeron sin ver. Bienaventurado eres porque crees sin ver, feliz, que no necesitas ver. Esa es la fe, hijo. Entonces vamos a pedir a la Santísima Virgen María que nos dé la gracia de una fe profunda, de una caridad más profunda, para poder ponernos en paz de una vez por todas, de ordenar nuestra relación con Dios, de entender la relación propia, el amor propio, el deseo de la salvación. Y por favor, a ver si esta semana, ya que hablamos de la paz, vamos a poner un puntito de paz. Vamos a hacer un esfuerzo inmenso de no hacerle la vida de cuadros a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a los del colegio, a los del trabajo. Vamos a ponernos en paz. Y cada vez que venga el problema del demonio, no, mira, pobrecito, pobre de mí, porque tenemos esa vocación hermosa. La vocación de víctima inmolada. Parece que el cordero degollado somos nosotros y no Jesucristo nuestro Señor. Entonces, vocación de víctima inmolada. Siempre que pasa algo, pobre de mí, nadie me entiende, nadie me quiere. No, ponte un poquitito en los zapatos de los demás también. Y aprende a salir de ti mismo y a ser generoso y no egoísta. Con esta gracia que nos va a dar la Santísima Virgen María, arreglen sus conciencias, confiesen, comulguen, reciban los sacramentos que son los instrumentos de la paz. Recen mucho, no solamente recen mucho y bien, para que así, con la fortaleza de poder llevar la cruz de cada día en esta vida, que es la santificación, tratar de ser santo, a veces pesa, pero bueno, la gracia de Dios será con nosotros y la paz de Cristo también, después de haber tratado de llevar la cruz de cada día y de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida, con la intercesión de la Santísima Virgen María podamos ser recibidos en ese banquete eterno, en ese reino de la paz que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.